Hola, ¿cómo están, queridos seguidores? Muchas gracias a todos los que ya están participando de nuestro desafío 10 días para ser feliz sin estrés. Muchas gracias por todos los comentarios y las preguntas que, por cierto, me están haciendo y nos están haciendo sobre el tema del estrés. Un tema muy intrincado. ¿Qué es el estrés? De esto vamos a hablar hoy, pero te quiero anticipar que seguramente hayas vivido alguno de sus síntomas, alguna de sus manifestaciones y vos también te lo hayas preguntado y hasta te haya pasado por desapercibido si estabas en un proceso de estrés. Mucha gente viene a consultarme porque en realidad el estrés es un cuadro al que llegan casi como si hubieran caído con un paracaídas desde muy alto. Sí, existe aquello que tenemos que entender que nos está produciendo malestar por acumulación, como decíamos en el desafío en estos días pasados, y que es silencioso. No te das cuenta que te está ocurriendo. Mucha gente viene con síntomas diferentes. Propio de esta época de pandemia, el miedo, la soledad, la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a ocurrir, que es de lo más corrosivo para el ser humano. Vienen con situaciones conflictivas en el mundo de sus relaciones, en el mundo de su trabajo, en el mundo del logro de propósitos y objetivos de vida que pueden resultarles muy difíciles de obtener. Vienen con conversaciones embrolladas, algunas no resueltas, vienen con dificultades en la relación con los hijos, con los padres mayores. Vos te imaginarás que hay un montón de situaciones por las cuales podemos empezar a preguntarnos si lo que hay detrás de todo eso es el estrés. Y hoy te quiero traer una serie de puntos que te van a poner en la pista de si lo que te estás teniendo es estrés o no y cómo podemos resolver las dos puntas del ovillo, la punta del estrés y la punta de tus conflictos, para que nunca más vuelvas a tener estrés. Soy Mónica Reta, directora de Coaching y Psicología, psicóloga y coach, y durante años he atendido a este tipo de pacientes con los que nos damos cuenta que hay algo más detrás de cansancio, agobio, incertidumbre, miedo, síntomas de la vida cotidiana. Hoy vamos a entrar entonces a ver qué es el estrés como cuadro complejo y vamos a ver cómo se interrelaciona con esas cosas que tenés que solucionar, y te vas a llevar 2 tips muy importantes al final del video para aplicar en tu vida cotidiana a aquello que esté generando estrés, a la punta del ovillo del que parte el estrés. Cuando hablamos de estrés, por supuesto, hablamos de un cuadro complejo. Estamos hablando de que el estrés como situación de agobio, de absoluto agotamiento de tu capacidad de responder con todos tus sentidos y con tu mente a lo que pasa en la vida cotidiana y por supuesto con tus emociones, esa capacidad se te terminó. Entonces empezás a tener determinados síntomas. Como te dije, uno muy típico puede ser el miedo, el agotamiento, por supuesto, el cansancio físico y mental, ¿sí? Es decir, no podés responder con la misma rapidez y lucidez que lo hacías hasta ahora, te sentís lento, lenta. Estás teniendo una serie de molestias, inclusive a nivel físico. Muy probablemente tenés algunas jaquecas, migrañas, puede que tengas insomnio, o por el contrario, tengas que dormir muchas horas para recuperarte y aún así sientas que te levantás cansado o cansada. Puede que te pasen a nivel de lo que llamamos las funciones mentales básicas, la atención y la memoria, algunas dificultades.
no puedas estar poniendo el foco tan atento, tan atenta en todo el tiempo, puede que te olvides sobre todo de las cosas que pasaron ayer o pasaron hoy. A ver, puede ser que también la percepción esté afectada. ¿Viste esos momentos en los que ves pero no ves? Es decir, alguien te puede preguntar, pero no te das cuenta que lo tenés delante tuyo y se te pasó por desapercibido. ¿Por qué? Porque también hay un problema de que tu atención está flaqueando. Bueno, esos síntomas del estrés obedecen, como yo te decía, a muchas causas, tanto internas de la persona como externas. Vamos a empezar por las externas, que si bien pueden ser difíciles de modificar, son más claras de ver, porque los seres humanos siempre vemos primero lo que está fuera de nosotros antes de lo que está dentro. Por una cuestión de percepción. Es mucho más fácil ver al otro que verme a mí mismo. Si me quiero ver a mí mismo, lo tengo que hacer por empezar delante de un espejo. Pero vamos a ver qué sucede con los factores externos que pueden generar estrés. Son factores sociales de los que difícilmente nos podemos escapar. En estas épocas de pandemia que estamos viviendo, se deben justamente en gran parte a toda la crisis que ello ha generado. Y no solamente a nivel del cuidado, a nivel del aislamiento, a nivel del distanciamiento que te podés tener con respecto a los otros. Todo eso es absolutamente estresante, desde ya te lo anticipo, sino a nivel de las crisis que ha producido a nivel laboral, económico, que ha repercutido en la mayor parte de la población del mundo. Todo eso de por sí es estresante. Cada vez que vos no tenés en el afuera respuestas seguras, respuestas al momento de lo que tenés que hacer y cómo moverte en el contexto en el que estás viviendo, estás bajo un potencial factor estresante. A los factores estresantes les llamamos estresores. A partir de ahora nos vamos a mover con ese término. Si vos mirás en el afuera, percibís que es lo más fácil, como te decía recién, vas a encontrar un montón de factores estresores. Otro factor estresor muy importante es el trabajo en sí, las características del trabajo, las personas con las que te relacionás en el trabajo, inclusive los recursos con los que te moves en el trabajo, si tenés trabajos que te exigen un esfuerzo físico determinado, pero también te exigen un esfuerzo mental determinado. Y vamos a otro factor estresor fundamental relacionado con él, que es los elementos del medio circundante. ¿Qué te quiero decir con esto? Las cuestiones que son duras. Es decir, suponte en el trabajo la infraestructura del lugar, es decir, si está adecuado o no para que vos puedas permanecer ahí 8 horas trabajando. Factores como la ventilación, la luz, las sustancias que quizás tengas que manipular o los elementos que tengas que manipular, la demanda física, si tenés que hacer esfuerzos para manipular o trabajar con objetos determinados. Todo eso es estresor. Cuando digo estresor, ¿por qué lo digo? Porque potencialmente puede generarte un cuadro de estrés como acumulación de situaciones que van demandándote, que van exigiéndote y que hacen que poco a poco se agote tu capacidad de respuesta. Ese es un estresor. Acordate, todo factor que te demande que vos respondas de una manera elaborada por parte de tu cuerpo y de tu mente y que hace que, en definitiva, esa capacidad como todo se vaya agotando. Si por ahí estuviste pensando algo en estos minutos que voy hablando, te habrás dado cuenta que si la capacidad se agota, tenemos que hacer cosas para volver a lograr que se nutra, ¿no? Es decir, volver a poder responder. Sí, por supuesto, esa es una. Pero es mucho más económico para el ser humano sacar los factores estresores del medio. Y ahora vamos. Tenés estresores sociales, tenés estresores infraestructurales, de cosas que tenés alrededor. Tenés estresores hasta climáticos.
Las diferencias climáticas que estamos viviendo en estas épocas de cambio, justamente de cambio climático, hacen que el organismo se tenga que readaptar rápidamente, pero ¿no te habrá pasado que también tu estado de ánimo pasa del frío al calor o del calor al frío? Y eso tiene, aunque no lo creas, un costo. ¿Costo a nivel inconsciente? Sí. Vamos a ver que muchas de las cosas que te van llenando ese vaso de tu capacidad de responder no son conscientes. Después te las olvidás, pasás sin darte cuenta. ¿Quién no pasa sin darse cuenta por una discusión, por un enojo? ¿Quién pasa sin darse cuenta a lo mejor o se olvida después de una dificultad que tuvo para accionar en el trabajo hoy, una máquina o producir un informe o hacer una actividad? O, por ejemplo, ¿quién no se estresa cuando tiene que atender diariamente a 50 pacientes enfermos que vienen a demandar, a pedir, que están necesitados de algo? Factores del afuera. Estos son los grandes estresores. Ahora, factores del adentro, factores internos propios, tenemos muchísimos. Vos me preguntarás cuáles son. Hoy te quiero dejar la semilla de todo esto que tiene que ver con que esos estresores están distribuidos entre tus pensamientos y tus emociones. ¿Cuántas veces estuviste dándole vueltas a un pensamiento que tarde o temprano se volvió lo que decimos tóxico? Sí, se volvió tóxico o se volvió simplemente generador de emociones que te producen mucho displacer. Bien, vamos a ir a darle una vuelta ahora a todo esto. Emociones y pensamientos, la perla de aquello que te puede producir estrés. Pero una vez más, no pertenecen todos al orden de lo consciente. Pasan por tu cabeza, pasan por tu corazón miles y miles de veces al día, quizás. ¿Cuántos pensamientos tenemos los seres humanos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Si vos fueras consciente de todos ellos, y ese es un ejercicio que te voy a proponer en mi fórmula secreta, te vas a dar cuenta más tarde o más temprano de cuáles son los que te están estresando. Pero como todo, se trata en estrés de acumulación. Este es un concepto que vinimos trabajando con mis seguidores ya en este desafío. Y cuando yo les decía que el estrés se produce, y lo habrás visto en mi video anterior, por acumulación de situaciones, me estoy refiriendo a estas, a las que tienen que ver con los 3 tipos de estresores. Acordate, sociales, ambientales y personales, que se repiten, se acumulan, que vos no los podés procesar adecuadamente y que además, por supuesto, provienen de situaciones no resueltas en el pasado que tenés que trabajar. Y cuando te estoy diciendo de situaciones no resueltas, ojo, porque estos 3 estresores, el social, el ambiental y el personal, se unen, se combinan para que vos no puedas resolver este tipo de situaciones. Vas a ver a lo largo del desafío cómo, con una vida consciente que pueda hacer pie en cada uno de ellos, vas a ir eligiendo de qué manera rehacer, reacomodar, rediseñar esa vida, tu tesoro, para que nunca más vuelvas a tener estrés. Y el estrés no sea algo que se te va en un fin de semana en un spa o se te va de vacaciones, sino que sea realmente una condición que erradiques de tu vida para siempre. Porque otra de las cosas que estuvimos viendo en el desafío es que justamente no se va con actividades esporádicas, no se va con cosas que te entretengan o te saquen del foco de atención o de pesadez, mejor dicho, esa situación que sí la sentís bien presente y bien consciente en el cuerpo cuando se da. Entonces, tengamos en cuenta, tenés 3 tipos de factores estresores. Tenés la perla, que es el circuito pensamiento-emoción.
Circuito que vamos a ver por qué es tal, por qué es un círculo que puede convertirse realmente en vicioso. Tenés que todo esto se acumula y de forma no consciente. Y tenés también lo que yo llamamos, en definitiva, en el mundo, en la jerga del estrés del hoy, que es el multitasking. Es decir, en una sociedad en la que tenemos que hacer muchas cosas todos los días, pero sobre todo tenemos que hacer varias cosas a la vez, es imposible, es absolutamente, prácticamente imposible que no te estreses. Ahora bien, imagínate que sos una persona que sí, efectivamente, como todos, trabajás, atendés a tu familia, atendés cuestiones de tu vida social, todos los días te levantás muy temprano y vas a la oficina o te quedás trabajando en casa, que ha sido la condición de estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Tus hijos son pequeños, tenés que atender cuestiones de la casa, mientras tanto trabajás y no solamente los tenés que atender a ellos, quizás tenés padres mayores a los que tenés que atender, quizás también estás estudiando o querés hacer un curso para perfeccionarte, capacitarte en alguna cuestión relacionada con tu trabajo o tu profesión. Tenés alguna urgencia, algo que por ahí ocurre en casa, tenés que arreglarlo, solucionarlo, tenés que resolver un trámite, tenés cuestiones inclusive pendientes, deudas que cancelar, conversaciones difíciles con algunas personas que mantener, quizás alguna con tu jefe en tu trabajo o tu jefa, tenés que definir una relación afectiva. Todo eso consciente o inconscientemente, yo te diría más bien preconscientemente, es decir, ahí en tu cabeza va pulsando. Todos los seres humanos vivimos en esta situación y la buena noticia es que todo esto puede estar dejándonos en estado de eustrés por bastante tiempo. Eustrés, situación en la que estás produciendo las hormonas como la adrenalina, que son las que te mueven a actuar, te tienen vigilante, atento o atenta, con capacidad de producir, de responder, de procesar todo eso que te está pasando. Y en ese multitasking que estás viviendo, podemos decir que no tenés todavía estrés. Tenés lo que se llama, o vivís, mejor dicho, en lo que se llama un cuadro de eustrés, con mucho movimiento, pero con capacidad de dar respuesta. Ahí no hay patología, ahí no hay problema. El problema, como yo te decía, es la acumulación y la acumulación inconsciente de todo esto que bien podríamos definir como una energía que justamente se va acumulando, a veces con niveles bastante bajos, pesados, sobre todo lo que tiene que ver con lo conflictivo, y que no drenan, ¿viste? Se quedan como en ese vaso que llena tu capacidad. Se llena en su capacidad, mejor dicho. Ese es el vaso del estrés, como si yo, acá te lo puedo mostrar, este es mi vaso del estrés. Fíjate qué tan poca agua tiene ahora. El nivel del agua que tiene este vaso es el nivel de mi estrés. Ahora bien, estoy queriendo reducirlo y dejar como el vaso sin una gota. Imagínate que lo tenemos, yo lo tengo así, vos quizás lo tengas así. Si vos dejas que esto suba, que el nivel del agua suba, en algún momento vas a llegar a lo que llamamos un cuadro de distrés y ahí sí estás en problemas. Justamente porque perdiste capacidad de responder, justamente porque empezaste a tener síntomas en el cuerpo y en tus funciones mentales como la atención y la memoria y tu percepción también, ya no estás lúcido, lúcida, rápido, entretenido, digamos, con mil cosas, pero capaz de dar respuesta, estás agotado. Tenés esas capacidades agotadas. Estás en un cuadro de distrés. Este es el problema, porque del cuadro de distrés tenemos que volver no a un cuadro de estrés simple o con menor capacidad en el vaso,
sino a un cuadro de eustrés. Y esto es lo que en general ocurre y nos ocurre cuando queremos trabajar con muchos clientes que he tenido en este proceso. No es un proceso que venga, que se resuelva de un día para el otro. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque lo que está ya hecho marca en el cuerpo, por ejemplo, las jaquecas recurrentes o los ataques al hígado recurrentes o inclusive algunas personas refieren situaciones de desmayos. Esto que ha pasado cuando se marca en el cuerpo, cuando es ese síntoma en el cuerpo, es difícil de revertir. ¿Es posible? Sí, es absolutamente posible, pero no es posible recordar siempre con un fin de semana de descanso. Es posible con este descanso adecuado, pero es posible si además después le agregamos todo esto que venimos trabajando nosotros. Trabajar sobre los estresores, prestar atención fundamental al circuito pensamiento-emoción, que es el que voy a venir a traerte ahora, y por supuesto generar actividades que te den la pauta, o mejor dicho, que te hagan estar atento, atenta a que esos estresores no van a volver a tu vida y que si vuelven los vas a poder resolver rápidamente. ¿Cuál es la conclusión de esta fórmula? Por supuesto, como yo digo, ser feliz sin estrés. ¿Por qué? Porque la armonía resultante de todo esto, de esto que te vengo comentando, por supuesto que excede el hecho de tener estrés o no. Cuando nosotros terminemos este desafío te vas a dar cuenta que en realidad estás viviendo la vida que querés porque sacaste de ella muchísimas cosas y te alivianaste absolutamente. Inclusive pudiste sacar lo que se llaman relaciones tóxicas, que es otro punto que trabajo muchísimo en mi desafío, en el programa que te voy a ir contando en los próximos días de qué se trata. Y esta yo creo que es la clave para reducir el estrés a niveles muy por debajo de los que venías teniendo, inclusive desde hace muchos años. Poder reencontrarte incluso con energía, con fuerza, con capacidad para hacer cosas que ya ni te imaginabas que la podías tener. Tanto desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista mental, como desde el punto de vista emocional. No te imaginas lo bien que hace a tus capacidades físicas, anímicas, intelectuales, el hecho de sacarte de encima las cosas que más han venido pesando en tu mochila durante los últimos tiempos. Y en ella hay dos aspectos fundamentales: las relaciones, los vínculos afectivos y el trabajo. Vamos a ir trabajando estas cosas y te voy a comentar en el próximo video mucho más en detalle sobre estas dos áreas y cómo trabajarlas y cómo de hecho yo las trabajo en mi programa. Pero ahora déjame que me quede con vos en el circuito emoción, acción, emoción. Un circuito sin duda fundamental que también lo trabajamos muchísimo en mi fórmula secreta, pero un circuito que te va a dar la pauta de que estás o no estás en un proceso de eustrés que va hacia el distrés. Si estás en ese proceso, ojo, atento, atenta, porque tenemos que quebrar, tenemos que cortar en ese circuito emoción, acción, emoción, muchas cosas que seguramente te están pasando. ¿Por qué digo que es un circuito? Ahora vamos a entrar en la parte más interesante y más candente del proceso de revertir el estrés. Todos los seres humanos emocionamos. Como yo digo, tenemos emociones. Las emociones es imposible que no las experimentes porque tienen que ver con energía que pulsa desde dentro tuyo, que se puede convertir en emociones negativas o positivas, si querés llamar las emociones bajas o emociones altas. Y, por supuesto, como ser humano significa experimentarlas, vos podrás traerme y comentarme muchísimas de ambas. Las emociones bajas o las emociones negativas
propias de la época, propias de la sociedad en que vivimos, propias de un estado de estrés, en definitiva. Recordá: miedo, incertidumbre, enojo, tristeza, frustración y la perla de todas ellas, la ansiedad. ¿Habrás experimentado algunas de todas estas en los últimos días? Te pido que cierres los ojos un momento y pienses. Y en ese sentido me contestes por sí o por no. Te contestes. Estoy segura de tu respuesta. Imposible no tenerlas. Hacen al ser humano. Y vamos ahora a las positivas o a las altas, que también es muy importante tenerlas en cuenta porque también las has experimentado, pero de esas tenemos que generar siempre muchas más. Generarnos la energía que nos permita sentir, vibrar en ese nivel. Alegría, optimismo. ¿Cuántas más podrías contarme, podrías traerme? Entusiasmo, armonía, equilibrio, sensación de equilibrio. En fin, podés agregarle todas las que quieras, pero te invito inclusive, antes de que sigamos en este circuito tan poderoso, a que escribas aquellas en las que querrías estar. Emociones positivas en las que querrías, como decimos nosotros los coaches, morar durante los próximos tiempos. Ahí tenés una clave muy interesante para empezar a destrabar tu estrés. Determinar en qué emociones querrías sentirte viviendo en los próximos días, en qué emociones querrías sentir que estás transitando, porque ahí es donde tenemos la clave para un rediseño que te pueda ayudar, un rediseño de tu propia vida te pueda ayudar a eliminar tu propio estrés. Vamos ahora por meternos de lleno en este circuito: emoción, acción, emoción. Vamos ahora entonces a nuestro circuito emoción, acción, emoción. Circuito que me encanta porque sintetiza mucho de lo que podemos decir sobre cómo manejar tu propio estrés. Los seres humanos vivimos en un mundo de juicios. Si no, decime qué es lo que vos pensás cuando te levantás a la mañana. Seguramente ya estás emitiendo juicios, lo que decimos que son opiniones, calificaciones sobre el mundo que nos rodea, sobre nosotros mismos, sobre las otras personas. Estamos, por ejemplo, diciendo: uy, va a ser un día lindo, o mira qué feo que está, es un día gris, la verdad que ya me levanto cansado, o hoy tengo poca pila, o no sé si me va a salir aquello que estoy buscando desde hace tanto tiempo, hoy es lunes, volvemos a la pesada semana de trabajo. En fin, vos sabés de alguna manera si tenés este tipo de juicios, qué juicios tenés, y además ya estás sabiendo, como te decía, en relación a las emociones que pueden tener, y lo vengo diciendo en el desafío, cualidad de emociones bajas o emociones altas. También esos juicios pueden ser posibilitadores de cosas que quieras hacer, que te den ánimo, entusiasmo, energía, o pueden ser, por el contrario, muy obstaculizadores. Pueden tirarte para abajo, pueden, en definitiva, no ser los mejores para poner toda esa energía en movimiento que es la que te hace levantarte. Pero de alguna manera que tenemos percepciones, miramos el mundo e inmediatamente enjuiciamos, seguro eso te pasa como nos pasa a todos desde que nos levantamos. Ahí está la cuestión.
Porque la percepción inmediatamente te dispara emociones. Seguramente no es la misma emoción ver el sol brillar cuando te levantás que ver un día feo, por supuesto, o un día gris. Pero seguramente tampoco es la misma cuando ves la cara de tus seres queridos, si están bien, si están contentos, si están dispuestos, que si tienen algún problema o si no lo están. Y también cuando llegas, por ejemplo, al trabajo, esto es muy típico de las disposiciones emocionales para el estrés, justamente ver el entorno, el contexto, cómo está la gente, cómo se dispone a saludarte, a interactuar con vos, el tipo de diálogo o de conversaciones que se van estableciendo, todo eso hace que vos entres en un estado que es una combinación de juicios y opiniones y de sensaciones que se convierten en emociones todo el tiempo. Tenemos muchísimas percepciones, podríamos hablar de millones durante el día, muchísimos juicios, podríamos hablar de miles y miles durante el día, y también emocionamos todo el tiempo. Como yo digo, tenemos emociones todo el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Como te venía contando hace un ratito, todo esto no tiene por qué ser consciente, al contrario. Mucho va a parar al inconsciente, queda fuera de nuestra atención, nuestra conciencia, nuestra capacidad de darnos cuenta, mirá lo que vengo pensando o mirá cómo me vengo sintiendo desde que me levanté, cuánto de bueno o de malo puede hacer esto a mi salud, a mi bienestar. Pregunta que es fundamental, pero que no nos la hacemos en el día a día. Entonces, empezás a cargar un montón de juicios y un montón de emociones que en realidad, como yo te decía, pueden ser bajos, no de los mejores, no de los más altos, que en definitiva están generando por ahí un marco, una disposición desde donde vos vas inconscientemente acumulando esa energía que te generan, y ese es el principio generador del estrés. Ese es el principio por donde tenemos que ir a tomar la punta del ovillo. ¿Fácil? No, absolutamente no, porque ahí están metidas nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestros sentimientos, nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestras tendencias, nuestras maneras de hacer, y seguramente todo eso no te es gratis. Todo eso hace a un entretejido que fuiste generando a través de los años. Lo cierto es que si vos en el día a día te parás en emociones que sean bajas, que sean negativas, las acciones que vas a poder desarrollar en ese día a día son muy distintas a las que vas a poder desarrollar si te paras en emociones que sean positivas, que sean altas. Y el accionar tampoco es, inocente, porque es cierto, podemos ir tanteando a prueba y error qué hacer cuando nos levantamos con un día feo o qué hacer cuando nos levantamos con un día de sol. Pero lo cierto es que de lo que hagas todo el día, también va a haber una factura al final que va a decir Juan, que va a decir María, consumiste tanta energía en estas acciones. Y esto tampoco es gratuito, por supuesto, es energía propia que sale de tu cuerpo, que sale de tu mente, que de alguna manera estás pagando. Entonces, si vos partís de emociones negativas, generás acciones de poco resultado, en las que no estás involucrado, en las que las haces porque estás movido por el piloto automático, que es otro de los grandes estresores de la vida cotidiana. Hacer y hacer porque estoy acostumbrado a hacer o acostumbrada sin pararme a reflexionar, ¿no es cierto? Estás en piloto automático, estás sin ganas, estás con la mitad de las pilas, como decimos nosotros, para hacer eso. Probablemente haya cosas que no te salgan, probablemente haya en la relación con el otro cosas que no puedas resolver. Probablemente no tengas la genialidad ni la brillantez para llevar adelante tu proyecto. Estás en acciones
que tarde o temprano, decime si no te van a traer emociones relacionadas. El que no puede lograr algo, el que se encontró con un problema y no lo pudo resolver, el que se encontró por ahí otra vez con la misma piedra y no la pudo sacar del camino, sino la tuvo que saltar rápidamente, o que ni la vio y se volvió a golpear con ella. Decime en qué emociones queda. Quedan emociones de frustración, de bronca, inclusive de enojo por lo sucedido, que no es ni siquiera enojo hacia ninguna persona en particular, ni hacia vos mismo, es enojo por la situación. Pena, que muchas veces acompaña a todo esto. Impotencia. Otra de las grandes emociones estresoras de por sí. No sé qué puedo hacer, no tengo la respuesta, le doy vueltas a lo mismo, no sale, no termina, no responde el otro, no lo resuelvo. Me siento atado o atada a esta situación. Y claro, a ver, te vas a estresar 1000 veces porque vas a seguir dándole vueltas a la situación, porque vas a seguir en acciones para querer resolver, porque vas a seguir en acciones para querer salir. Y no lo vas a lograr, porque estás partiendo de emociones negativas. Ahí es cuando el círculo emoción, acción, emoción se vuelve vicioso, como yo digo. Estás realmente en una situación que no te permite resolver aquello tan importante de tu vida, pero que tampoco te permite resolver tu estrés. Porque esa energía, esa tensión acumulada, y cuando digo tensión, escúchame bien, porque es lo que hace, lo que alimenta el estrés, están probablemente llevándote a un cuadro de distrés. Mira hasta acá cuántas emociones trajimos a la mesa. Hablamos que la madre del estrés es la emoción de la ansiedad. La ansiedad es algo que vive en el futuro. Estoy ansioso o ansiosa por lo que me va a pasar, bueno o malo. No pongamos calificativos acá. Estoy ansioso, ansiosa porque hoy voy a recibir una noticia, porque va a llegar tal persona, porque no sé cómo se va a dar la situación, porque voy a obtener el resultado de un examen, porque me voy a dar un examen, porque quizás me den el resultado de un estudio médico. Estoy ansioso, ansiosa por eso que no sé qué va a ser, pero que me hace vivir en el futuro. Es decir, en el momento en que yo reciba esa respuesta del otro, tenga esa conversación con el otro, pasen las cosas que me imagino que tienen que pasar y no estoy viviendo el presente. Si yo no vivo el presente, seguramente me voy a estresar. Y esta es otra de las cosas que tenés que entender y que trabajamos muchísimo en mi programa La Fórmula Secreta para ser feliz sin estrés. Vivir en el presente. Para vivir en el presente tenemos que hacer algunas cosas y las vamos a ir acomodando. La acomodamos, de hecho, en el programa porque se trata, esta sí, de una práctica cotidiana de mucho beneficio que te voy a ir descubriendo cuando transita el programa, cuál es y cómo implementarla. Y ojo, cómo implementarla porque tiene mucha fama de ser difícil, compleja y exigirte lo que no tenés. Tiempos, estudio, disposición y nada tiene que ver con eso. Vivir en el presente, poner atención en el presente es algo que podemos fácilmente empezar a practicar. Se trata del presente, se trata de que lo puedes hacer ya, se trata de que no necesitas nada adicional a lo que ya sabes y tenés en tu interior para lograrlo, pero se trata sobre todo de algo que te va a dar un bienestar maravilloso y te va a sacar de esa ansiedad del futuro, por supuesto. Ahora, si logramos con eso bajar tu estrés,
estamos logrando, por supuesto, también bajar otras cosas que tienen que ver con ese círculo vicioso de emociones. La impotencia de la que te hablaba, ya no estás viviendo en la sensación de que mañana, en el futuro inmediato, no vas a lograr nada, estás viviendo en el ahora y en lo que estás logrando ahora. Entonces, salimos de la impotencia y salimos del piloto automático. Salimos de esa sensación de que tengo que hacer, estoy movida a hacer, voy, me levanto como todos los días, desayuno como todos los días, llevo a los chicos al colegio como todos los días, voy al trabajo como todos los días, hago lo que tengo que hacer todos los días en el trabajo. Vuelvo y reciclo mi vida diariamente sin cuestionarme lo que estoy haciendo. Eso es muy generador de estrés. ¿Por qué? Porque primero te agota ni siquiera poner la mirada, el ojo en tus acciones, en si te sirve, te es económico, te es redituable, es importante todas las acciones que estás llevando a cabo. Ni siquiera te estás cuestionando eso. ¿Para qué hago esto? ¿Me sirve? ¿Para qué estoy 2 horas en una cola para resolver un trámite? ¿Me sirve? ¿Para qué estoy haciendo las cosas en mi trabajo de la misma manera si puedo simplificarlas? ¿Me sirve? ¿Para qué estoy enojándome con mi vecino porque otra vez me tiró la basura en mi vereda? ¿Me sirve? ¿Para qué estoy haciendo un reclamo en donde no me van a escuchar? ¿Me sirve? Entonces, cuando vos empezás a introducir tu ojo, tu mirada, tu presencia en el circuito emoción, acción, emoción, estás llevando una frescura a tu vida que es fundamental para eliminar tu estrés. Y de esto se trata, intervenir en este circuito para que en vez de ser un circuito que se convierta en un círculo vicioso, se convierta en un círculo virtuoso. Y aquí vamos a agregarle 2 componentes que te quiero anunciar que vamos a ir viendo en el próximo video y que por supuesto tienen un despliegue muy importante en mi fórmula secreta, en mi programa La Fórmula Secreta para ser feliz sin estrés. Te voy anticipando y dando lo que se llama una probadita, como dicen los mexicanos. Las relaciones personales, las relaciones de pareja. Imagínate en este circuito, emoción, acción, emoción, cuánto podés intervenir en la relación que estás teniendo ahora. Porque esa relación hoy mismo te está generando emociones. Te puede estar generando las emociones más maravillosas, amorosas, de cariño, de felicidad, de optimismo, pero también te pueden estar generando otras. Entonces, intervenir en donde te puede generar temor, duda, insatisfacción. Intervenir ahí es la clave. ¿Se puede intervenir de cualquier manera? No. ¿Por qué? Porque esas emociones en general, obviamente, son tuyas, pero tienen que ver con un vínculo con el otro. ¿Te las genera el otro? Vamos a ver si es el otro el que te genera lo que sentís o sos vos y podés hacer con esto algo diferente. Si sos vos el dueño o la dueña de lo que estás sintiendo y podés generar algo diferente. Si generar algo diferente en lo que sentís te puede hacer que en la relación se genere algo diferente. Ahí hay una semilla, hay más que una semilla, un tesoro escondido para tu bienestar, para el bienestar de la relación y para tu bienestar. El segundo gran espacio de estrés, por supuesto, es el trabajo, porque el trabajo en realidad es lo que al ser humano le demanda, obviamente, poner en funcionamiento sus recursos, sus capacidades para dar respuesta. Los espacios del trabajo siguen la misma lógica del circuito emoción, acción, emoción. Te tienen en una emoción determinada. Y decime si hoy no estás sintiendo en tu trabajo determinadas emociones. Ojalá sean de las mejores.
de las más altas. Ojalá estés satisfecho, satisfecha, contento, contenta en conversaciones y situaciones en donde haya cordialidad, en donde haya empatía, en donde haya buen trato y todo eso redunde en tu alegría y en tu felicidad por ir todos los días al trabajo. Pero si no lo hay, si algo ha pasado y sobre todo si es un trabajo que te exige multitasking, como decimos muchas veces, y que te presiona por las urgencias y donde hay relaciones, la principal seguramente con tu jefe o tus jefes, que están generando emociones negativas de desconfianza, que es una de las más corrosivas en el ámbito del trabajo, de tensión, inclusive algunas que tengan que ver con el maltrato, hasta eso. Estamos en el momento de que vos generes otro circuito, emoción, acción, emoción, para liberarte del estrés. Y todo esto más allá de que resuelvas en el día a día, tanto en el ámbito de la pareja como o de las relaciones como en el ámbito del trabajo, más allá de que resuelvas todo lo que tenga que ver con las relaciones en sí. Estamos hablando de vos, de algo que comienza en vos, que transforma probablemente en el mundo de las acciones lo que podés lograr con ellos, pero que vuelve a vos como beneficio de salud, como beneficio de no más estrés y como beneficio de bienestar. Porque en definitiva, vivir sin estrés, como te dije al principio de mis videos, es vivir con bienestar. Bienestar que no es solamente físico, que no es solamente mental, que es sobre todo esas dos cosas más el bienestar espiritual. Se logra en gran parte, diría que en totalidad, con esto de las emociones negativas versus las emociones positivas, de lo que te hablé en este video, de cómo combinan el circuito, la ecuación, como finalmente yo la he denominado, emoción, acción, emoción es vital para eso. Y vamos a seguir en el próximo video, que va a ser toda una masterclass en los próximos días, donde te voy a estar revelando mucho más de estos dos ámbitos para que vos hagas y seas feliz en ellos, el de las relaciones y el del trabajo. Ha sido un gusto estar aquí compartiendo este espacio con vos. Si te ha gustado, déjame tu like y déjame tus comentarios, y sobre todo podés recomendarnos a quien consideres que todo esto le pueda resultar muy útil. Nos vemos en el próximo video. Que sigas muy bien y por supuesto sin estrés.